Continuando con el desarrollo de la unidad 2, a continuación vamos a tomar el tema 4, participación del gobierno en la economía. ¿Cómo participa el gobierno en la economía? Ya anteriormente hemos venido hablando sobre el tema. El gobierno es un ente promotor, dinamizador de la economía a través de sus gastos, ¿no? Porque el gobierno lo que hace es gastar para poder desarrollar la labor, la tarea que desempeña, necesita realizar una serie de gastos. Pero también para estos gastos necesita una serie de ingresos, ¿no? Y esos ingresos se obtienen a través de los tributos, de los impuestos que se aplican. De tal manera que la participación del sector gobierno en la economía de un país se expresa a través de unas variables que se van a incluir en los modelos que nosotros hemos venido estudiando. La principal variable es la del gasto de gobierno, que nosotros conocemos como la G, que es el consumo público. El gobierno también, como les decía, necesita de unos impuestos. Tenemos los impuestos, llevan el rubro de la T y son los tributos, o en inglés lo que se llaman los taxes. Y también tenemos unas transferencias que el gobierno hace. Las transferencias se manejan con la denominación de una R. Esta terminología que ustedes ven en la pantalla es universal, donde un libro que deseen ustedes leer e investigar un poco más van a encontrar esta literatura. Si apenas se encuentren una G dentro de una ecuación, ya saben que nos estamos refiriendo a los gastos del gobierno. O una T son los tributos, una R son transferencias. Ahora, ¿qué son cada uno de estos términos? Vamos a ver qué cosas son cada uno de estos términos. Cuando nosotros hablamos del gasto de gobierno, ¿no? Entonces, vamos a definir que este elemento estos medios o esta autoridad del gobierno es el sector que constituye una parte clave de la economía. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de realizar gastos, su naturaleza es de prestar servicios a la comunidad. Entonces, ese papel le permite desarrollar dentro de la economía una actividad dinamizadora. ¿Por qué? Vuelvo a decirles, porque realiza una serie de gastos propios de su funcionamiento. El papel del Estado es estar principalmente comprometido con la seguridad nacional, parte de lo que hacemos, la seguridad interna, en la justicia, en los diferentes servicios que prestamos, que nos presta el Estado. Entonces, todo esto agrupado a la educación, la justicia, qué sé yo, tantos sectores que tenemos, hacen que se tenga una serie de programas seguros que van a ir a directamente dinamizar la economía y mejorar las estructuras, inclusive dentro de lo que significa el desempleo, porque el Estado genera puestos de trabajo. ¿Y de qué manera genera puestos de trabajo? No solamente dentro del Estado, sino fuera. ¿Por qué? Porque si el Estado gasta, compra, demanda una serie de bienes, es necesario que haya empresas que se encarguen de administrar y de darle estos bienes, de proveerles estos bienes. Entonces, esas empresas necesitarán personal y esos son los nuevos puestos de trabajo que iremos creando. Y así, en la medida que el gobierno, las entidades del gobierno crezcan en toda su dimensión, también se crearán nuevas fuentes de trabajo, también habrá otras personas que tengan un ingreso salarial y que les permita a su vez seguir gastando e ir mejorando el consumo dentro del país. Eso conlleva lo que son los gastos de gobierno. También el gobierno, al igual que todos los agentes, tiene una restricción presupuestaria. Y esta restricción presupuestaria está basada de acuerdo a los ingresos que tienen. Y su fuente de sus ingresos son pues las fuentes tributarias, ¿no? Y tienen tanto un financiamiento interno como externo, porque el gobierno también puede realizar préstamos, ¿no? Puede realizarse préstamos no solamente de gobiernos internacionales, sino a través de la emisión de papeles de títulos valorados, puede emitir bonos, ¿no? Que eso se venden en los mercados y que son fuentes de ingreso en un momento para desarrollar una actividad, pero tenemos una obligación de pago en el futuro. Por ende, las actividades que realiza el gobierno también tienen una restricción presupuestaria, tiene un límite que está en relación a los ingresos que percibe. Volvemos al hecho de que hay unos ingresos y hay unos gastos. Ahora, en el caso que el gobierno demanda bienes por parte de diferentes sectores, ¿no? Se tiene que manejar a los precios del mercado, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros hacíamos las otras ecuaciones, nosotros tenemos que determinar cuánto gasta el gobierno de su presupuesto con relación a los precios que se tienen en el mercado. De tal manera determinemos el valor real de lo que realiza el Estado. Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Que es otro de los componentes que nosotros estamos manejando, las variables que vamos a trabajar ahora. El impuesto es una clase de tributo, es una obligación que nosotros tenemos, ¿no?, de dar al Estado. Y eso se hace en base a lo que se rige dentro de lo que se llama el derecho público.
En base a esto, nosotros ¿qué pedimos? Una contraprestación, se nos tiene que dar un servicio. Nos tiene que dar un servicio. En ocasiones en la base de establecimiento del impuesto se encuentran otras causas, como por ejemplo discriminar las compras. A veces cuando se quiere desalentar el consumo de un determinado bien, como los cigarros, por ejemplo, ¿no? Entonces que no se alienta el consumo, esto se le grava un impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto adicional al que todos pagamos por los otros bienes. ¿Con qué? Con la finalidad de desalentar el consumo, ¿no? Entonces, estas medidas también se dan, pero son ocasionalmente, son en situaciones especiales. Ahora, y esto está conformado, se integra en todo lo que es la figura tributaria con la cual se maneja el país. Las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Es el desplazamiento patrimonial que se tiene por objeto de hacer una entrega dineraria o en especies a distintos agentes de la economía, pero sin pedirles una contraprestación alguna. Simplemente se les entrega para que realicen una actividad específica y puedan ellos, con ese dinero, desarrollarla y cumplir con el objetivo que estaba establecido. Esto es dentro de la administración pública, está totalmente permitido, porque se desplaza dineros con fines o con razones específicas, inclusive la de promover determinados sectores de la economía. Entonces, dentro de esto, uno recibe transferencias que en algún momento, ¿no?, pueden diferenciarse de lo que son las subvenciones, ¿no? Ahora, acá lo importante es que estas transferencias no tienen una contrapartida directa por parte de los que tienen beneficiario. Vuelvo a decirles, quiere decir que no deben prestar ningún servicio a cambio de ellos. Ahora, ¿cómo se determina la renta? ¿Cómo vamos a determinar que la renta? ¿Qué cosa es la renta? No es otra cosa que nuestro ingreso, ¿cierto? ¿Producto de qué? De lo que nosotros, de la actividad que nosotros desarrollamos. Entonces, dentro de este modelo con participación del gobierno, vamos a presentar o vamos a tratar de determinar la renta desde diferentes maneras. Vamos a usar para ello 3 modelos, ¿no? Primero, el primer modelo que vamos a usar es el que incluye los impuestos netos y los gastos de gobierno. El segundo modelo vamos a considerar donde se incluyen unos impuestos brutos, los gastos de gobierno y los impuestos. El tercer modelo vamos a incluir los ingresos impositivos brutos en función al ingreso, los gastos de gobierno y los impuestos. Estos 3 modelos nos van a permitir visualizar de una mejor manera cómo es que funciona el movimiento económico y cómo es que cada variable va afectando a los ingresos de una u otra forma, en la medida de que se ingresan o disminuyen. Ya hemos visto lo que se refiere a las propensiones propensión de marginal de consumir, propensión marginal a ahorrar, que no es otra cosa en qué medida se va a mover, en qué medida va a modificarse el consumo cuando se incrementan nuestros ingresos. En el otro lado, en qué medida va a modificarse nuestro ahorro cuando se incrementan los ingresos. Esas son cosas, son variables que se van moviendo de la mano. Si una se varía, va a tener un efecto definitivamente en la otra. Entonces, estas cosas nosotros debemos considerar a la hora que tratemos de comprender el movimiento económico. Bien, entonces, vamos a irles influenciando o indicando qué es lo que se debe dar. Por ejemplo, en el modelo 3 es el modelo más realista e va a incorporar por su mismo desarrollo tanto al modelo 1 y al 2. Pero dentro de lo que vamos a estudiar nos va a permitir aproximarnos de una manera más real y más sencilla a la determinación de la renta de los 3 sectores. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Qué es el primer modelo? En este modelo nosotros tenemos que plantear, porque cuando hablamos de un modelo estamos hablando del planteamiento de una serie de ecuaciones. Todo modelo en economía se explica a través del planteamiento de ecuaciones que están supeditadas al funcionamiento de una serie de variables, tantas variables que son las que explican o las explicadas, ¿no? Entonces, unas son las que explican y otras son las que se van a ser explicadas, ¿no es cierto? En este caso, para el primer modelo, en este modelo vamos a ver las ecuaciones de gasto, el ingreso y cómo se daría la acumulación. Estas ecuaciones serían las siguientes. La primera ecuación que hemos venido trabajando siempre va a ser que el ingreso, ¿a qué va a ser igual? ¿O de dónde vamos a obtener los ingresos? El ingreso va a ser igual a lo que se consume, a lo que se ahorra, ¿no? Y al otro no son los ingresos que tenemos por los impuestos que nosotros vamos recibiendo. Después tenemos, por el otro lado, tenemos que el ingreso también, por el otro lado, por el lado de la inversión es igual al consumo, más lo que se invierte, más los gastos
del gobierno. Tenemos dos lados diferentes. De tal manera que el ahorro más los impuestos sería igual a la inversión más los gastos que se realizan. O, planteando de otra forma, el ahorro más los gastos menos los impuestos menos los gastos va a ser igual a lo que se invierta. Simplemente es manejo de contraponer o despejar la variable que nosotros veamos. En este caso, la diferencia que tiene lo que nosotros ingresa por los impuestos y lo que se gasta, lo que gasta el gobierno, eso nos va a ser el ahorro del gobierno. Volvemos. Si nosotros tenemos ingresos como 100 y gastamos como 80, el gobierno tiene un ahorro de 20. Esa es claramente la explicación que se da acá. Pero nosotros tenemos siempre dos lados, siempre recuerden que hay dos lados, ¿no? El lado que se gasta y el lado que se invierte, ¿no es cierto? Hay un lado que se gasta y el otro es el lado que genera los ingresos. Dentro de esos dos rubros nosotros tenemos que encontrar un equilibrio para todo esto. Si hemos dicho que los impuestos menos el gasto de gobierno es positivo, entonces existirá un superávit. Cuando los ingresos son mayores a los egresos, estamos hablando que hay un superávit. Si los ingresos menos los gastos que se realizan, los egresos que hace el gobierno son igual a cero, entonces estaremos diciendo que hay un equilibrio. Querrá decir que todo lo que se ha ingresado se ha gastado. Estaremos en un equilibrio. Quiere decir que la economía en ese momento se encuentra en un equilibrio. Ahora, pero también se puede dar la figura que más gastamos de lo que tenemos como ingreso. Eso sucede generalmente en las economías de hoy estamos así, ¿no? Todos estamos viviendo un poco lo que son las tarjetas. El gobierno también lo puede hacer, la economía de un país también puede sucederle lo mismo, donde sus ingresos son menores a sus gastos. ¿Y qué hace en ese entonces? Se encuentra en déficit. Cuando se encuentra en déficit, recurre al financiamiento externo para poder cubrir esa diferencia y poder salvar esa deficiencia y pasar en azul el balance o el momento que le corresponda vivir. Entonces, estas son las situaciones que nosotros nos podemos encontrar frente a una comparación de los impuestos y a los gastos de gobierno. El gobierno, volvemos a decir, retiene o tiene ingresos como consecuencia de los tributos que va a generar. Y eso ustedes todos los días lo ven. Todos los días pagamos tributos, pagamos el IGB, todo lo que compramos tiene un IGB. Vamos a echar gasolina al carro, también tienen impuestos. Los que fuman tienen que pagar un adicional. Los que tomen bebidas alcohólicas, de igual manera, ¿no? Todos tenemos ingresos. Esos ingresos directos van a formar parte de una caja fiscal que sirve para desarrollar los gastos que nosotros vemos a diario. Entonces, dentro de esas posiciones nosotros podemos encontrar estas situaciones. O bien estaremos en superávit, o bien estaremos equilibrados, lo que ingresa se gasta, o estaremos en un déficit cuando nuestros gastos sean superiores a nuestros ingresos. Ahora, la participación del gobierno introduce en este modelo bisectorial varios cambios. Dentro de ellos vamos a analizar uno por uno. Que la renta nacional, conocida como Y, es diferente al ingreso nacional disponible, pero pueden relacionarse de la siguiente manera. ¿Por qué son diferentes para empezar? Porque el ingreso disponible, lo que uno puede gastar, va a ser igual a la renta nacional menos los impuestos. O también podemos decir que el ingreso o la renta nacional va a ser igual al ingreso disponible más los impuestos. Simplemente es una posición de posición o de que lo que nosotros queremos despejar dentro de la ecuación. Muchos me dirán, la segunda suena más real, que el ingreso nacional o la renta nacional va a ser igual al ingreso disponible más los impuestos, a lo que nosotros tenemos más lo que generamos como impuestos. Entonces, eso será el total porque cuando hablamos de renta nacional, estamos hablando del total de los ingresos que nosotros percibimos. Entonces, pero vuelvo a decirles, las ecuaciones o las fórmulas son simplemente para despejar la variable que nosotros necesitemos. Si nosotros quisiéramos despejar a la variable Y, diremos, a la variable T, que son los impuestos, diremos pues que los impuestos o T va a ser igual, ¿no es cierto?, a la renta nacional menos el ingreso disponible, y no es simplemente estamos despejando de la variable madre que tenemos las otras variables y simplemente son valederas para realizar el cálculo matemático, para realizar la interpretación que nosotros necesitemos de acuerdo a lo que queramos investigar. Ahora, de esta ecuación
de la renta, del ingreso de la renta o la renta nacional, de determinar esto, podemos ir despejando la ecuación del consumo, ¿no? O la función consumo, que en el modelo bisectorial era que el consumo era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Pero en este caso ya tenemos que agregar la nueva fisonomía, lo nuevo que nosotros hemos determinado. En el anterior hemos determinado que el ingreso disponible es igual al ingreso a la renta nacional menos los impuestos. Entonces, eso tenemos que incluirlo acá, ¿no? Entonces, decimos que el consumo ahora va a ser igual al consumo autónomo, no se olvide que es el consumo, más la propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso nacional menos los impuestos. O que en una manera resumida sería igual a la operación que ustedes ven abajo, que el consumo va a ser igual al consumo autónomo multiplicado por la propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso disponible. ¿De dónde sale esto? De la ecuación anterior. Como vuelvo a decirle, las matemáticas son maravillosas y nos permite la expresión de cualquier término, cualquier igualdad en la manera que mejor se nos acomode. Lo importante es que nosotros tenemos que aprender a saber qué cosa significa o qué cosa nos indica. Acá nosotros podemos ver cuánto es el consumo de este sector, de este modelo. Ahora, siempre hemos asumido que la inversión es igual a la inversión autónoma. Entonces, ahí nosotros tenemos una igualdad, una línea recta. Entonces, esta identidad del gasto en el modelo de dos sectores era de que el ingreso nacional es igual al consumo más la inversión, que se expresa que el ingreso es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno, donde el consumo ya sabemos, nosotros ya hemos visto que es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso nacional menos los impuestos. Esta es la ecuación que nosotros ya hemos visto anteriormente. ¿Dónde la vamos a tener que reemplazar? En la nueva ecuación que nosotros tenemos. Y la ecuación de la identidad, que en el modelo de dos sectores era que el ahorro es igual a la inversión, porque se decía que todo lo que se ahorra se invierte, se expresa ahora de la siguiente manera, que el ahorro más los impuestos va a ser igual al ingreso más los gastos de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora ha ingresado el sector gobierno. Entonces ya no está solamente el particular, el que ahorra, los ciudadanos que ahorramos, no, ahora también el gobierno tiene una posibilidad de tener su ahorro, tiene una posibilidad de participar y lo hace a través de sus impuestos y sus gastos de gobierno. El modelo bisectorial plantea pues, ¿no?, que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Por el otro lado tenemos que ese ingreso va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso nacional más la inversión. Por el otro lado tenemos que es el consumo autónomo más la propensión marginal por el ingreso. Desarrollando todo el modelo, tendremos que la ecuación de equilibrio para el ingreso de equilibrio va a ser igual al consumo autónomo más la inversión dividido entre la propensión marginal a ahorrar. ¿Por qué hablo de la propensión marginal a ahorrar? Que recuerden que la propensión marginal a ahorrar es la diferencia que hay de 1 menos la propensión marginal a consumir. Por eso dice 1 menos B, eso es la propensión marginal a ahorrar. Entonces ya tenemos una ecuación de equilibrio para el ingreso nacional bajo este modelo. Ahora, si esto lo llevamos a los números, si esto vamos a ponerle números, nosotros decimos que el consumo va a ser igual a 20 más 0.75Y y que la inversión va a ser de 20. Sencillamente lo planteamos en nuestro modelo, que nosotros en nuestra ecuación anterior, ¿no?, que teníamos nosotros, consumo autónomo es igual a 20, lo tienen ahí. La inversión es igual a 20, la tenemos como dato. Y la propensión marginal a ahorrar, que va a ser igual a 1 menos B. B, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos? B vale 0.75. Entonces, 1 menos 0.75, de tal manera que el ingreso de equilibrio es igual a 160. Al encontrar este ingreso en equilibrio, ¿qué nos va a permitir manejar? Nos va a permitir desarrollar el resto de ecuaciones, ya que estos 125 nos dan la base para hacerlo. Pero ahora también tenemos que considerar otros supuestos, como por ejemplo que el gasto de gobierno es igual a 25 y que este gasto está financiado totalmente por déficit, de forma que los impuestos son cero. Este nuevo nivel de equilibrio de renta, si lo aplicamos en las ecuaciones que nosotros tenemos, nos va a dar los siguientes resultados.
estamos haciendo una serie de suposiciones para modificar lo que ya estaba dado, ¿no es cierto? Entonces, partimos de las ecuaciones que nosotros tenemos y decimos que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Entonces, el ingreso va a ser igual al consumo autónomo, etcétera, etcétera, el desarrollo de toda la ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reemplazar los datos. Ya sabemos que el consumo autónomo es igual a 20. La propensión marginal a consumir 0.75. Los ingresos, lo que vamos a determinar, menos los impuestos, ya sabemos que es igual a 0, porque nos está diciendo, entre los supuestos, que los impuestos son igual a 0. Ya sabemos que es igual a 0. La inversión ya la tenemos de 20, que es el anterior, y los gastos de gobierno de 25. En total, en resumen, nosotros vamos a obtener, bajo el desarrollo de esta ecuación, que el nuevo ingreso de equilibrio es de 260. Como verán ustedes, el desarrollo que nosotros le damos a los modelos nos permiten ir apreciando cómo es que se mueven conforme las diferentes variables van moviéndose dentro de la economía. Cómo afecta el movimiento de cierta variable al concepto de lo que es el ingreso dentro de una economía y más que todo tener un ingreso de equilibrio. Ahora, si seguimos suponiendo, vamos a ver que ahora el gobierno adopta una política de equilibrio presupuestal y desea cubrir sus gastos con los impuestos. ¿Qué recauda? En ese sentido recauda 25 con impuestos y gasta 25. Si hacemos esta aplicación, ¿qué sucedería en nuestra ecuación? Vamos a ver acá. Entonces, recuerden ustedes que anteriormente nosotros teníamos los ingresos como 0, la T, los impuestos como 0. La ecuación es la misma. 20 más 0.75 por Y. En vez de 0 ahora tenemos 25, porque ahora estamos en una posición de equilibrio, totalmente un presupuesto equilibrado donde gastamos lo que tenemos, tanto de impuestos, tanto de gastos. 25. Y desayuno. En este punto el equilibrio se va a dar, el ingreso de equilibrio se va a dar con 185. Todas las variables se han movido como consecuencia de la variación de una de ellas y nos dará un nuevo ingreso de equilibrio. Esto es lo que nos permite apreciar, ¿no?, la utilización de los diferentes modelos en la macroeconomía. Como verán, repasando un poquito, en el primer modelo lo que hemos encontrado es simplemente que la utilización de las variables o de las componentes que tienen cada uno a través de los modelos económicos nos permiten apreciar las diferentes posiciones que podamos tener de una misma, de lo que es el ingreso, pero bajo diferentes supuestos, bajo diferentes cálculos. Y esto es lo que sucede a diario en la economía. La economía no es estándar y hemos visto que la economía es cíclica, ¿no? O sea, tiene sus momentos. A veces estamos arriba o a veces estamos abajo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración y eso es lo que se explica acá. Si nosotros retomamos este ejemplo simple y lo comparamos con el anterior, acá en el ejemplo anterior teníamos que los impuestos eran como 0 y los gastos de gobierno como 25. Acá hay impuestos que se cobran por 25 y se gasta como 25, hay un presupuesto equilibrado. En el caso anterior estábamos en déficit, teníamos que estar financiando de alguna manera nuestros gastos. Entonces, esas variaciones son las que ustedes deben comprender y darse cuenta que frente a un incremento de ellas, la necesidad de ingreso es mucho menor. Entonces, estas cosas son las que debemos considerar dentro de lo que se refiere al aspecto del movimiento macroeconómico. Ahora nos vamos al segundo modelo. Recuerden que hablábamos de que habían tres modelos, ¿no? En el segundo modelo vamos a incluir las transferencias del gobierno, ¿no? Eso no estaba considerado, de tal manera que son equivalentes a las transferencias que nosotros vamos a manejar a los impuestos, donde recordemos que la T son los impuestos netos. ¿Qué son los impuestos? El total de los impuestos que nosotros tenemos después de que realizamos los cálculos que nos minimizan ellos. Entonces, ¿qué van a ser los impuestos netos? La TG son los impuestos brutos, o sea, el total de impuestos recaudados. Y R son las transferencias que realiza el gobierno. De tal manera que los impuestos netos van a ser iguales a los impuestos brutos menos las transferencias que nosotros o que el gobierno realiza. Esta es una primera igualdad, un punto de partida. Volvemos, partimos del hecho de que ahora vamos a incluir transferencias. O sea, quiere decir que el gobierno va a hacer transferencias. De tal manera que los impuestos van a tener su equivalencia con las transferencias. Entonces, necesitamos partir de una igualdad, como en todo. Entonces decimos que los impuestos netos, quiere decir los impuestos netos van a ser igual a los impuestos brutos menos las transferencias. Entonces, vale decir que nosotros del total de impuestos que tenemos, le restamos las transferencias y obtenemos nuestros impuestos netos, lo que realmente tenemos para gastar, ¿no?
Entonces, bajo este supuesto, ¿no? Bajo este supuesto, el ingreso disponible va a quedar definido de otra manera totalmente diferente que la que hemos venido manejando, ¿no? Y esta va a plantearse de la siguiente manera: el ingreso disponible va a ser igual al ingreso neto, al ingreso nacional o a la renta nacional, menos los impuestos brutos, el total de impuestos brutos, más las transferencias. O, si lo vemos del otro lado, que va a ser igual al ingreso, va a ser igual al ingreso disponible más los impuestos brutos menos las transferencias, que tan igual como el modelo anterior plantea lo mismo. Es la misma ecuación, simplemente estamos considerando dos variables diferentes, lo que es el ingreso disponible y lo que es el ingreso nacional. Entonces, son dos posiciones diferentes que las que vamos a manejar y que nos permiten apreciar simplemente el movimiento de las variables. Aquí también se tiene que plantear una función consumo, y la función consumo la daríamos ahora de la siguiente manera: que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, esto que multiplica ¿a qué? Al ingreso disponible, y que es igual al ingreso, etcétera, etcétera. Ahí tienen la variable. O también, como ya la habíamos planteado la vez pasada, que es el consumo, es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Por qué por el ingreso disponible? Porque el ingreso disponible es igual a la parte que se encuentra entre paréntesis. Aquí es importante determinar o recordar que el ingreso disponible, como ya lo habíamos visto en la ecuación anterior, ¿no es cierto? El ingreso disponible es igual a Y menos los impuestos brutos, total de impuestos brutos, más las transferencias. Entonces, eso lo tenemos recordándoles en la parte de abajo, que esa parte que está resaltada con negrita nos está dando esa indicación, ¿no? Y que eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este manejo. Ahora, volvemos a la misma premisa, que siendo la inversión igual a la inversión autónoma, la ecuación de gasto sería que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. ¿Por qué? ¿En qué gastan las familias o en qué se gasta? ¿Se gasta en consumo, se gasta en inversión o se gasta en mantener los gastos que se hace el gobierno? En este caso decimos que tenemos un ingreso de 200 y igual como ejemplo colocamos el consumo más 20 más 15, lo cual nos indica que el consumo autónomo, los 20 corresponden a la inversión que ya viene del ejemplo anterior y los 25 que vienen del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, que corresponden a los gastos de gobierno. Eso ya vienen de la parte de los ejercicios que hemos venido haciendo del problema que planteábamos anteriormente. De tal manera que bajo todos estos supuestos diríamos que el ingreso tiene toda esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que simplemente hemos agregado los impuestos brutos, la TG, más las transferencias, porque en la otra solamente teníamos los impuestos. Simplemente aquel modelo está creciendo porque estamos aumentando variables que se dan pues en la economía y que para su estudio es necesario irlas viendo poco a poco para que sea más fácil vuestra comprensión y a su vez sea más fácil de poderse explicar esto. Esto se da por una cuestión didáctica para que nosotros podamos trabajar mejor. Bien. Ahora, si nosotros consideramos acá para poder trabajar, ¿no?, que las transferencias son iguales a 5, ¿de qué manera conseguimos el ingreso de equilibrio? De la manera más sencilla, como ustedes lo ven acá. El ingreso tiene una ecuación que ya le hemos determinado acá, que está, esa es la ecuación del ingreso, y la pasamos a este lado. ¿Y qué hacemos? Lo único que hacemos es pasar a transferir los datos que ya tenemos. ¿Conocemos que el consumo es igual a 20? Sí, señores. ¿Conocemos que el consumo, la propensión marginal de consumo es de 0.75? Sí. El ingreso está ahí. Es igual, las transferencias, los impuestos autónomos son de 25, ¿sí? Conocemos que las transferencias, como dato nos han dado ahorita, es de 5, ¿sí? Los gastos, la inversión es de 20 y los gastos de gobierno son 25. Lo único que hacemos es procedemos a desarrollar la ecuación que ustedes tienen acá y determinamos que el ingreso de equilibrio es igual a 200. Para este modelo, bajo estos supuestos, el ingreso de equilibrio va a ser 200. Quiere decir que con 200, totalmente ingresos 200, totalmente de gastos 200. En ese momento vamos a estar en equilibrio.
Dentro del tercer modelo, continuando en el tercer modelo, incluyendo nuevas variables, incluyendo las nuevas variables, ahora nos vamos al modelo donde vamos a tener que conocer que los impuestos brutos dependen de la renta nacional, tal como ocurre en la práctica. O sea, el total de impuestos no sale del aire, no sale de un supuesto nada más. Eso dependen de lo que tiene por renta nacional. Y esto se representa en la siguiente ecuación. Los impuestos brutos van a ser igual a los impuestos autónomos, más la propensión marginal a los impuestos multiplicado por el ingreso nacional o por la renta nacional. Donde ya sabemos que los impuestos autónomos son mayores a 0 y que la propensión marginal a los impuestos va a ser mayor a 0, va a ser menor a 0 y menor que 1, va a ser mayor que 0 y menor que 1, que lo tienen ahí en la gráfica, ¿no? Está claro eso. Entonces, acá estamos agregando nuevos elementos, acá estamos agregando nuevos componentes a este modelo que ya tenemos. ¿Qué va a suceder con esto? Simplemente que el modelo se va a hacer más grande, ¿no? Vamos a hacerlo más amplio, va a permitir apreciar de mejor manera el comportamiento de la economía. Mientras más variables consideremos, más variables nos permitirán ir analizando el comportamiento de la economía, ¿no? Y es así como nosotros vamos a ir despejando lo que es el modelo. Nosotros para este caso diríamos que el ingreso disponible va a ser igual al ingreso que multiplicado por los impuestos autónomos más la propensión marginal a los impuestos más el ingreso nacional más la renta. De esta manera, señores, ya obtenemos nuestro ingreso nacional. Volteando la ecuación, obtenemos la renta nacional, la ecuación de renta nacional, que la tienen ustedes resaltada en negro. ¿Es necesario determinar cuál es el consumo? Sí. ¿Cuál es la ecuación del consumo? Sí. Procedemos a determinar la ecuación del consumo y simplemente dónde va a variar el dato en considerar la parte de la Y, la parte del ingreso renta nacional, la colocamos en ese lugar y simplemente se nos agranda las pautas. Lo mismo hacemos para determinar el ingreso de equilibrio, ¿no? Fusionamos las dos ecuaciones y tenemos nuestra función de equilibrio que va a ser igual al ingreso al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que multiplica a la renta nacional, que resta de los impuestos autónomos más la propensión marginal a los impuestos por el ingreso nacional. Eso se suma a las transferencias que nosotros tenemos. Todo eso va a ir sumado a la inversión y a los gastos de gobierno. Parece complicado, pero no. Simplemente es la aplicación matemática de las ecuaciones que nosotros venimos manejando. No sale fuera de ningún contexto. Simplemente es el desarrollo matemático de nuevas variables que van a explicar a un modelo económico preexistente, ¿no? Que nosotros lo hemos venido desarrollando desde una economía simplemente cuando había las familias y el gobierno. Ahora, ¿no? Ahora ya nosotros tenemos el hecho de que el gobierno es participativo, inclusive después iremos viendo de cómo es que funciona con el sector externo, cómo es que se maneja a través del sector exterior. Pero hasta acá nosotros estamos manejando con lo que se refiere a los impuestos, estamos manejando con las inversiones, con los gastos de gobierno dentro de ese contexto. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, si nosotros hemos ido desarrollando todo esto y vemos que la renta de equilibrio va a estar representada por qué. Tenemos que despejar una ecuación que consolide todo este movimiento. Y como ustedes verán, matemáticamente hemos ido desarrollando, porque hay operaciones internas que hacer. Por ejemplo, hay que multiplicar la propensión marginal a consumir por los impuestos autónomos, hay que desarrollar esta parte de las operaciones y luego de esto hacer los movimientos matemáticos necesarios y llegamos a que el ingreso de equilibrio va a ser igual al consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir, que multiplica a los impuestos autónomos. Todo eso hay que sumarle a la propensión marginal a consumir, que va a multiplicar a las transferencias. Esto más la inversión más los gastos de gobierno. Todo esto va a ser dividido entre la propensión marginal a ahorrar, que es la primera parte, si ustedes recordarán, que se va a multiplicar por la propensión marginal a consumir, que multiplica la propensión marginal a los impuestos. Esta, señores, será la ecuación final
de esta economía con la participación del gobierno y con el pago de impuestos y tributos. De esta manera hemos culminado con la segunda unidad y vamos a continuar con el desarrollo del curso. Gracias.